Hall, El ámbito experto en tributación. causa cierto temor, pero debemos tratar de eliminarlo, porque en la medida que conozcamos las leyes podremos aplicar adecuadamente el régimen fiscal. La administración tributaria se ha vuelto muy reguladora, muy impositiva, muy recaudadora, y va detrás de todos los contribuyentes, y los contribuyentes o los sujetos pasivos de impuestos deben estar atentos a los permanentes cambios que la misma administración está dando. Hoy día tenemos una regla y el año siguiente definitivamente se nos aplica un nuevo régimen o algunas restricciones a las operaciones que ya teníamos encaminadas. Entonces, eso es lo que causa el gran miedo justamente a una inversión. Y en la medida que se dé un cumplimiento adecuado de las normas existentes, el negocio va a ir viento en popa. Las leyes tributarias, el régimen delictivo tributario es sumamente grave. Existe prisión por defraudación, existe prisión por evasión fiscal. Y eso es lo que debemos evitar. No debemos caer en el juego de pretender disminuir nuestra obligación impositiva, porque a la final después eso va a llevar una cola mucho más grave. Cuando empezamos un negocio, identificar de qué manera puedo empezarlo. Si lo voy a empezar de manera individual, manejando como un negocio personal, diferenciar lo que es mi patrimonio de lo que es el patrimonio de mi negocio. Y si voy a iniciar mi negocio ya a través de una sociedad, esa parte ya está diferenciada. La sociedad va a ser distinta de lo que yo soy a título individual. Pero lo que no podemos evitar y no podemos dejar de reconocer es que sea una sociedad o sea un individuo, cuando presto un servicio tengo la obligación de facturarlo. Cuando me constituyo en sociedad, desde el día en que nazco, estoy obligado a llevar contabilidad. Mientras que si soy un individuo, la contabilidad se maneja en la medida que opere con un capital propio superior a los $60,000 o que al cierre del año y empezando el siguiente haya superado los $100,000 de ingresos brutos. Como les decía, principalmente debemos saber que debemos facturar desde el primer servicio que estoy prestando. El mayor error sería no facturarlo, no generar un comprobante de venta por el servicio que he prestado, porque a la final la persona beneficiaria del servicio no podrá registrar su gasto, y lo que va a causar, pese a que le hayamos dado un buen servicio y hayamos prestado nuestro mayor conocimiento, la persona que tiene que registrar el gasto o el costo de lo que me ha desembolsado se va a encontrar con un problema tributario de no poder deducir aquel valor que me ha pagado por un buen servicio prestado. Al momento de facturar un servicio o de vender algún bien, haber causado un IVA, y ese IVA no lo puedo evitar. Muchas veces decimos, no me entregues factura y no va a haber IVA, pero ahí vuelvo a caer en el defecto de defraudación o de evasión fiscal, porque dejo de reconocer el ingreso, la contraparte deja de reconocer el gasto, y claro, todos nos mantenemos al margen de la tributación, pero eso es lo que no se debe hacer. No necesita ser una sociedad jurídica, puede ser una sociedad de hecho, y la sociedad de hecho bien puede ser un acuerdo entre las dos partes y simplemente avanzamos en el servicio que queremos prestar o en el negocio en el que nos queramos involucrar. Pero habiendo superado esa identificación de individuo o de sociedad, lo más importante es nacer con un RUC. Las sociedades obligatoriamente, para poder entrar en funcionamiento, van a tener que obtener un RUC. Entonces hay cruce permanente de información. El régimen tributario ecuatoriano ha evolucionado desde el año 89, que se creó la Ley de Régimen Tributario Interno, constantemente. El Ecuador es un país en el cual se tributa sobre la renta mundial, sobre la renta global, no solo sobre lo que se genera en el Ecuador. Si un ecuatoriano genera ingresos fuera del país, esos ingresos originados fuera del país también deben ser declarados. Somos un país que bajo ningún concepto puede ser tratado internacionalmente como un paraíso fiscal. Bajo las normas internacionales, el Ecuador cumple plenamente todas las normas de la OCDE
que son los principios generales que rigen a la tributación. La sociedad de hecho obliga a la creación de un RUC independiente, pese a que no existe un contrato jurídico de sociedad inscrito en la Superintendencia de Compañías. Sí, entre las partes existe un acuerdo de voluntades donde se establecen de qué manera van a manejar la sociedad, quiénes van a ser los socios de la sociedad y de qué manera van a participar. Definitivamente una sociedad de hecho es una institución independiente de sus miembros. No hay que verlo tan negativamente. La tributación no es el elemento que debe definir ir por un negocio o no. La tributación sabemos que es uno de los elementos básicos y debemos entenderlo como uno de los costos a la utilidad que se genera en el año. Si tenemos ese concepto claro, no va a haber miedo a que definitivamente emprendamos un negocio pensando que uno de nuestros partícipes claves es el Estado. Debemos saber si realmente el IVA es un crédito o es un costo del servicio para poder definirlo. Si es un crédito, yo tengo derecho a compensarlo mes a mes y eso no causa ninguna afección a mi resultado. Pero si el servicio que estoy vendiendo tiene tarifa cero, todos los costos adicionales que tengan IVA, yo debo saber diferenciarlos, que definitivamente eso va a ser parte de mi costo y va a mermar mi utilidad. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer un poco más acerca de todo este tema de la tributación y sobre todo desmitificar lo que realmente piensan algunos, que lo ven como un cuco, que no, señores, que no es un cuco, que tiene sus ventajas también. Así que a ponerse las pilas y a comprender un poco más de todo este proceso que nos ayuda en calidad de emprendedores.